Hola de nuevo, ya de regreso del descanso y bienvenidos al tema 2 de nuestro curso, Productos Cambiarios. Si te acabas de conectar, soy Tetsuya Tamashiro. En este tema 2 vamos a ver la diferencia entre operación cambiaria e instrumentos financieros derivados. Como primer subtema es ¿qué es una operación cambiaria tradicional? Vamos a hacer un repaso de Spot Cash como base de comparación. En el segundo subtema vamos a analizar qué es un instrumento financiero derivado, también llamados IFDs. Vamos a analizar principalmente las características que tiene principales como apalancamiento, activo subyacente, liquidación futura, propósito de transferencia de riesgo. Y también veremos la diferencia fundamental con la operación cambiaria directa, compra-venta física contra contrato sobre el valor. El tercer subtema vamos a hablar sobre principales derivados cambiarios, una introducción conceptual y descriptiva. Vamos a ver los forwards cambiarios, entregables y no entregables, que son los NDFs o Non-Deliverable Forwards. ¿Qué son y para qué se usan? Luego veremos los futuros sobre divisas, qué son y en qué se diferencian de los forwards. Hablaremos de las opciones sobre divisas, conceptos básicos como call, put, prima, strike y vencimiento y su naturaleza opcional. Y finalmente, swaps de divisas, currency swaps, una idea general del intercambio de flujos. Luego veremos mercados organizados, las bolsas como MEXDER en México o los mercados OTC, over the counter para derivados. Entonces estaremos analizando los mercados organizados y cuál es la diferencia con los OTC. Y finalmente, en este tema 2, los usos comunes de los derivados. Vamos a tener una introducción a la cobertura y la especulación porque estaremos preparando el terreno para el tema 3 del día de mañana. Bueno, pues entonces con esto vamos a comenzar el tema 2. En la sesión anterior construimos una base sólida sobre el mercado de divisas, explorando las operaciones cash, spot y los tipos de cambio cruzados. Ahora vamos a dar un paso muy importante. Nos enfocaremos en una distinción que es crucial en el mundo financiero moderno. La diferencia fundamental entre una operación cambiaria tradicional y los instrumentos financieros derivados que tienen un subyacente cambiario. Un subyacente cambiario es una divisa o par de monedas cuyo valor determina el precio del instrumento financiero derivado. Es decir, es un activo financiero sobre el cual se basa el valor de un instrumento derivado como futuros, forwards, opciones o swaps y que está vinculado a divisas o tipos de cambio. En otras palabras, el precio del derivado cambiario depende directamente de la evolución del tipo de cambio entre las dos monedas que componen el par. Entender esta diferencia no solo ampliará nuestro vocabulario financiero, sino que es clave para comprender cómo las instituciones, incluyendo Banobras, gestionan riesgos más complejos y acceden a diferentes estrategias. Este módulo será muy interesante, así que empecemos. Antes de sumergirnos en el mundo de los derivados, vamos a refrescar rápidamente lo que entendemos por una operación cambiaria tradicional, basándonos en lo que acabamos de ver en el tema 1. Una operación cambiaria tradicional, como una operación spot o cash, implica fundamentalmente la compra o venta directa de una divisa por otra. Aquí, el núcleo de la operación es el intercambio del monto principal de las monedas involucradas. Si Banobras compra dólares con pesos en una operación spot, efectivamente está entregando un monto de pesos para recibir un monto de dólares. Hay una entrega física, aunque hoy en día sea contable o electrónica. Pero bueno, hay una entrega física de esas monedas
en una fecha determinada. Recordemos que la liquidación es a corto plazo. Para las operaciones cash es el mismo día, T más 0, o al día hábil siguiente, T más 1. Para las spot, el estándar es 2 días hábiles después, T más 2. El objetivo principal suele ser muy concreto. Una empresa que necesita pagar a un proveedor en el extranjero, un turista que cambia dinero para su viaje, o Banobras, realizando una operación para fondear un proyecto específico o gestionar su liquidez en diferentes monedas. Ejemplo de repaso para Banobras. Si Banobras recibe un pago de intereses en yenes japoneses, JPY, de un bono que posee y necesita convertir esos yenes a pesos mexicanos, MXN, para sus operaciones locales, podría realizar una operación spot. Yenes pesos, JPY diagonal MXN. Vendería los yenes y compraría pesos al tipo de cambio spot del momento con la liquidación de los pesos en su cuenta 2 días después. La motivación es clara: convertir un ingreso en moneda extranjera a moneda local. Las características clave entonces son intercambio del principal, liquidación a corto plazo y un propósito generalmente transaccional. El valor de la operación se basa en el tipo de cambio actual, el tipo de cambio spot. Teniendo esto claro, veamos ahora cómo se diferencian los instrumentos financieros derivados. Muy bien, ahora demos un giro y entremos en un concepto diferente. Contrastemos ahora las operaciones tradicionales con los instrumentos financieros derivados, o IFDs, como también se les conoce. Un derivado, en su esencia, es un contrato financiero, lo que lo hace especial, y de ahí su nombre. Es que su valor no es intrínseco, sino que deriva del valor de otro activo. A este otro activo lo vamos a llamar el activo subyacente. Este activo subyacente puede ser una gran variedad de cosas: una acción de una empresa, un bono, una tasa de interés como la TIE, una materia prima como el petróleo o el maíz y, por supuesto, para el interés de nuestro curso, un tipo de cambio entre dos divisas como el dólar peso. Entonces, cuando hablamos de derivados cambiarios, estamos hablando de contratos cuyo valor va a fluctuar dependiendo de cómo se mueva el tipo de cambio que tienen como referencia. Los derivados tienen varias características distintivas que los diferencian de la compra directa del activo subyacente. La primera, como ya dijimos, es que su valor depende de un activo subyacente. Una segunda característica muy importante es el apalancamiento. Muchos derivados permiten tomar una exposición grande al movimiento del activo subyacente, invirtiendo solo una fracción del valor total de esa exposición. Esta fracción puede ser un margen inicial o el pago de una prima. Este apalancamiento es una espada de doble filo. Puede magnificar enormemente las ganancias potenciales, pero también las pérdidas. Si el mercado se mueve en tu contra, las pérdidas pueden incluso superar la inversión inicial en algunos casos. Por eso, su uso requiere mucha prudencia y conocimiento. Tercero, los derivados
generalmente implican una liquidación futura. Es decir, el contrato se establece hoy, pero sus obligaciones principales se cumplen o se resuelven en una fecha futura acordada. Esta liquidación puede ser física, lo que significa que hay una entrega real del activo subyacente. Por ejemplo, entregar los dólares en un contrato de futuros de dólares. O puede ser financiera, donde no hay una entrega física, sino que se paga la diferencia en efectivo entre el precio pactado en el contrato y el precio del subyacente en el mercado al momento de la liquidación. Y cuarto, el propósito principal para el que se usan los derivados suele ser uno de tres. 1. Cobertura o hedging. Este es, sin duda, el uso más importante desde la perspectiva de una institución como Banobras. Consiste en utilizar derivados para reducir, mitigar o eliminar el riesgo asociado a movimientos adversos en el precio del activo subyacente. 2. Especulación. Implica tomar una posición en un derivado con la expectativa de obtener una ganancia si el precio del subyacente se mueve en la dirección esperada. Y 3. Arbitraje, que es buscar explotar pequeñas e infrecuentes diferencias de precios del mismo activo en diferentes mercados. Aquí es donde radica la diferencia fundamental entre una operación cambiaria tradicional y un derivado cambiario. En una operación spot, como vimos, tú compras o vendes la divisa hoy para recibirla o entregarla físicamente o contablemente en un par de días. El valor de lo que intercambias es el tipo de cambio actual. Estás adquiriendo la moneda en sí misma. En un derivado cambiario, en cambio, lo que estás haciendo es establecer un contrato hoy, pero este contrato es sobre el valor futuro del tipo de cambio o sobre el derecho a comprar o vender una divisa a un precio determinado en el futuro. No necesariamente estás intercambiando el monto principal de las divisas al inicio del contrato, aunque como veremos puede haber pagos iniciales como primas en las opciones o requerimientos de margen en los futuros. Piénsenlo así. Con el spot, compras 1 kilo de aguacates hoy para llevártelo a tu casa hoy o en 2 días. Con un derivado sobre aguacates, estarías firmando un contrato hoy para acordar el precio al que comprarás o tendrás el derecho de comprar ese kilo de aguacates dentro de 3 meses. No te llevas los aguacates hoy. Solo tienes un acuerdo sobre su precio futuro. Ejemplo para Banobras, un ejemplo de contraste. En una operación spot, Banobras necesita $10 millones para un desembolso inmediato de un crédito. Compra los $10 millones en el mercado spot hoy, pagando el equivalente en pesos, y recibe los dólares en T+2, en 2 días. En una operación con derivado, Banobras sabe que en 6 meses necesitará pagar los $10 millones por el vencimiento de un bono. Para protegerse de una subida del dólar, en lugar de comprar los dólares hoy, lo que implicaría usar sus pesos y tener los dólares parados 6 meses, podría entrar en un contrato derivado, un forward que veremos en unos momentos. Entonces, podría entrar hoy en un contrato derivado
para fijar el tipo de cambio al que comprará esos 10 millones de dólares dentro de 6 meses. Hoy no desembolsa el principal en pesos, solo establece el compromiso. Esta capacidad de gestionar exposiciones futuras sin movilizar el principal hoy y de separar el riesgo del activo físico es lo que hace a los derivados herramientas tan poderosas y flexibles. Ahora, veamos algunos de los tipos más comunes. Muy bien. Ahora que entendemos qué es un derivado en general, vamos a conocer algunos de los derivados cambiarios más comunes. Por ahora, nos enfocaremos en una introducción conceptual y descriptiva. En módulos posteriores del curso podríamos profundizar en su evaluación y estrategias más complejas. Comencemos con uno de los más utilizados, el forward cambiario. Un forward es, en esencia, un contrato hecho a la medida entre dos partes. Por ejemplo, un banco y una empresa, o Banobras y otra institución financiera. En este contrato, ambas partes se comprometen a comprar o vender una cantidad específica de una divisa a un tipo de cambio que se fija hoy, el tipo de cambio forward. Pero la transacción se realizará en una fecha futura acordada. Como son a la medida, los forwards son muy flexibles. El monto, la fecha de vencimiento, el par de divisas, se pueden adaptar todos estos términos a las necesidades exactas de las partes. Se negocian en el mercado OTC, over the counter, es decir, fuera de las bolsas organizadas de derivados. Esto también implica que existe un riesgo de contraparte, el riesgo de que la otra parte del contrato no cumpla con su obligación al vencimiento. Existen dos tipos principales de forwards cambiarios. Primero, los forwards entregables o deliverable forwards o DFS. En estos, al llegar la fecha de vencimiento, ocurre un intercambio físico o contable de las divisas al tipo de cambio que se pactó originalmente. Son muy útiles para empresas que, por ejemplo, saben que en 3 meses recibirán un pago en euros por una exportación y quieren asegurar hoy a qué tipo de cambio convertirán esos euros a pesos. O si Banobras sabe que debe pagar un principal en dólares en 6 meses, puede comprar un forward entregable de dólares para fijar el costo en pesos. Segundo, y muy relevantes, especialmente para monedas de mercados emergentes, son los forwards no entregables o non-deliverable forwards o NDFs o NDFs, como gusten pronunciarlo. Aquí la diferencia es clave. El vencimiento. No se entregan las divisas principales. En lugar de eso, se calcula la diferencia entre el tipo de cambio forward que se pactó en el contrato y el tipo de cambio spot de referencia del mercado en la fecha de vencimiento. Esa diferencia, que puede ser una ganancia o una pérdida para cada parte, se liquida, o sea, se paga, en una divisa de libre convertibilidad, que usualmente es el dólar estadounidense. Los NDFs, estos Non-Deliverable Forwards, son muy utilizados
para monedas que tienen ciertas restricciones para su conversión o movimiento transfronterizo, o simplemente cuando las partes no desean o no necesitan el intercambio físico del principal, sino solamente cubrirse o especular sobre el movimiento del tipo de cambio. El peso mexicano tiene un mercado de NDFs muy líquido y activo a nivel internacional, operado principalmente contra el dólar estadounidense. Ejemplo de maniobras con un NDF o Non-Deliverable Forward. Supongamos que Banobras tiene una inversión en bonos emitidos en reales brasileños, que se abrevia BRL. Pero le preocupa la volatilidad del real y no quiere necesariamente recibir los reales físicos en el futuro, sino solo proteger el valor en dólares de esos flujos. Podría entonces usar un NDF de reales dólares para cubrirse. Si el real se deprecia más de lo esperado, el NDF le pagaría una diferencia en dólares para compensar esa pérdida de valor. Pasemos ahora a los futuros sobre divisas. Los futuros son conceptualmente similares a los forwards en el sentido de que son un acuerdo para comprar o vender una divisa a un precio determinado en una fecha futura. Sin embargo, aquí vienen las grandes diferencias. Los futuros son contratos estandarizados que se negocian en mercados organizados, es decir, en bolsas de derivados. La estandarización significa que todo está predefinido. El tamaño del contrato. Por ejemplo, un contrato de futuros de euro en el Chicago Mercantile Exchange, que es se abrevia CME, que es Chicago Mercantile Exchange. Es una bolsa organizada de derivados. Bueno, en este caso, es por 125,000 euros. Un contrato de futuros de dólar peso en el mercado mexicano de derivados, que se abrevia MEXDER, en el mercado mexicano de derivados, también es un mercado organizado, es por 500,000 pesos que se liquidan en dólares. Las fechas de vencimiento, usualmente trimestrales, marzo, junio, septiembre, diciembre, y la calidad del subyacente. Entonces se dan cuenta, todo está estandarizado. Esto los hace menos flexibles que los forwards, pero mucho más fáciles de negociar y de compensar. Una característica crucial de los mercados de futuros es la existencia de una cámara de compensación o clearinghouse. Esta entidad se interpone entre el comprador y el vendedor de cada contrato, actuando como comprador para todo vendedor y como vendedor para todo comprador. Su función principal es garantizar el cumplimiento de los contratos, lo que mitiga enormemente el riesgo de contraparte que sí existe en los forwards OTC. Otra diferencia importante es el sistema de márgenes y liquidación diaria de ganancias y pérdidas, conocido como mark to market. Para operar futuros se debe depositar una garantía inicial, el margen inicial. Luego, cada día al cierre del mercado, la posición se evalúa al precio de cierre. Si hubo una ganancia, se acredita la cuenta de margen. Si hubo una pérdida, se debita. Si el margen cae por debajo de un nivel de mantenimiento, el operador debe depositar más fondos. Esto evita que se acumulen grandes pérdidas. Ejemplo, para Banobras. Si Banobras quisiera cubrir una exposición al yen japonés
para una fecha específica que coincide con el vencimiento de un contrato de futuros de yenes en el CME, en el mercado de derivados mexicanos, podría comprar o vender esos contratos de futuros en lugar de un forward OTC. Tendría que cumplir con los requisitos de margen y estaría sujeto a la liquidación diaria. Ahora, hablemos de las opciones sobre divisas. Las opciones son instrumentos fascinantes y muy flexibles. Una opción otorga a su comprador, también llamado tenedor, el derecho, pero no la obligación de hacer algo, ya sea comprar una divisa o vender una divisa. Hay dos tipos básicos de opciones. Una opción call da al comprador el derecho de comprar una cantidad específica de una divisa, la divisa subyacente, a un tipo de cambio predeterminado. Este tipo de cambio se llama precio de ejercicio o strike. Una opción put da al comprador el derecho de vender la divisa subyacente al precio de ejercicio o strike. Este derecho se puede ejercer en o antes de una fecha de vencimiento específica. Para comprar este derecho, el comprador de la opción paga un precio al vendedor de la opción. Este precio se llama prima. La clave aquí es el derecho, no la obligación. El comprador de una opción solo la ejercerá si le resulta favorable. Si el mercado se mueve en su contra, simplemente puede dejar que la opción expire sin ejercerla y su pérdida máxima será la prima que pagó. En cambio, el vendedor o emisor de la opción, quien recibió la prima, tiene la obligación de cumplir si el comprador decide ejercer. La ganancia máxima del vendedor es la prima, pero su pérdida puede ser considerable si el mercado se mueve mucho en su contra, a menos de que cubra su posición. Ejemplo, Banobras con opciones. Supongamos que Banobras está participando en una licitación para un proyecto internacional y si gana recibirá un pago de 20 millones de euros en 6 meses. No sabe si ganará la licitación. Si compra un forward para vender esos 20 millones de euros hoy y luego no gana la licitación, igual tendría que cumplir el forward, que quizás comprando euros en el mercado para entregarlos. En cambio, podría comprar una opción put sobre euros, que es el derecho a vender euros, con un strike y vencimiento adecuados. Pagaría una prima. Si gana la licitación y el euro se ha depreciado por debajo del strike, ejerce la opción, vende sus euros al precio strike protegido. Si gana la licitación y el euro se ha apreciado, deja expirar la opción, pierde la prima y vende sus euros al mejor tipo de cambio spot del mercado. Si no gana la licitación, simplemente deja expirar la opción y su única pérdida es la prima. Las opciones son ideales para cubrirse contra riesgos contingentes, es decir, cuando no hay certeza de que el flujo de efectivo se materializará. Finalmente, en esta introducción, tenemos los swaps de divisas o currency swaps. Un swap es un acuerdo entre dos partes para intercambiar una serie de flujos de efectivo futuros. En un swap de divisas,
Estos flujos están denominados en diferentes monedas. El tipo más común es el Cross Currency Interest Rate, swap. Imaginen que la parte A tiene deuda en dólares a tasa fija, pero preferiría tenerla en pesos a tasa fija. La parte B tiene deuda en pesos a tasa fija, pero la prefiere en dólares. Podrían hacer un swap. Podría haber un intercambio inicial de los montos principales al tipo de cambio spot actual. La parte A le da pesos a la B le da dólares a la A. Luego, durante la vida del swap, periódicamente la parte A le pagaría a la B los intereses correspondientes a los dólares que recibió en dólares. Y la parte B le pagaría a la A los intereses de los pesos que recibió en pesos. Al final del swap, se reintercambiarían los montos principales originales, generalmente al mismo tipo de cambio spot inicial, aunque hay variantes. Los swaps de divisas se utilizan para gestionar riesgos de tipo de cambio y de tasas de interés a más largo plazo, a menudo para transformar la moneda de un activo o un pasivo. También pueden usarse para que las empresas accedan a financiamiento en una moneda extranjera de manera más barata de lo que podrían hacerlo directamente en ese mercado, si tienen una ventaja comparativa en su mercado local. Ejemplo de Banobras con swap. Banobras emite un bono en yenes japoneses. Siempre pongo ejemplos de yenes japoneses, no tiene que ver el Tetsuya Tamashiro, pero bueno. Banobras emite un bono en yenes japoneses. A 10 años, para diversificar sus fuentes de fondeo, pero sus activos y proyectos están principalmente en pesos mexicanos. Para evitar el riesgo de que el yen se aprecie mucho frente al peso durante esos 10 años, lo que encarecería el pago de intereses y principal del bono en términos de pesos, Banobras podría entrar en un swap de divisas yenes-pesos. En este swap, Banobras recibiría los flujos en yenes necesarios para ejercer su bono, intereses y principales, y a cambio pagaría flujos equivalentes en pesos a una tasa acordada. Así, transforma su deuda en yenes en una deuda sintética en pesos, cubriendo el riesgo cambiario a largo plazo. Estos son solo 4 grandes grupos de derivados cambiarios. Hay muchas variaciones y combinaciones, pero entender estos conceptos básicos ya es un gran avance. Como ven, cada uno tiene sus propias características y se adapta a diferentes necesidades de gestión de riesgo o de inversión. La elección del instrumento adecuado es una decisión estratégica muy importante. Ya hemos mencionado de pasada que algunos derivados se negocian en bolsas y otros directamente entre partes. Es momento de formalizar esta distinción. Algunos derivados, como los futuros que vimos y también algunas opciones, se negocian en mercados organizados, también conocidos como bolsas de derivados. Estos son lugares físicos o cada vez más electrónicos, centralizados y altamente regulados. La característica principal es que los contratos que se negocian aquí son estandarizados. Todo está definido. El tamaño del contrato, las fechas de vencimiento
y las especificaciones del activo subyacente. Otras ventajas de los mercados organizados incluyen una alta transparencia de precios. Las cotizaciones y volúmenes son públicos y se difunden en tiempo real. Y como mencionamos al hablar de futuros, la crucial participación de una cámara de compensación. Esta cámara actúa como contraparte central, garantizando las operaciones y reduciendo significativamente el riesgo de que alguna de las partes no cumpla. Además, están sujetos a una regulación y supervisión muy estricta. Ejemplos de estas bolsas son el Chicago Mercantile Exchange, CME Group, que lo vimos hace unos minutos, está en Estados Unidos, obviamente, que es la más grande del mundo y donde se negocian futuros sobre una variedad de activos, incluyendo las divisas. En México tenemos a MEXDER, Mercado Mexicano de Derivados, que forma parte del grupo Bolsa Mexicana de Valores y donde se listan, por ejemplo, futuros y opciones sobre el tipo de cambio dólar-peso, sobre la tasa TIE y sobre acciones individuales. Por otro lado, tenemos los mercados OTC, OTC, Over the Counter o extrabursátiles. Aquí es donde se negocian la mayoría de los forwards, los swaps y una gran parte de las opciones, especialmente las más complejas o exóticas. En el mercado OTC, las transacciones son contratos bilaterales que se negocian directamente entre dos partes, por ejemplo, entre Banobras y otro banco comercial o entre un banco y una empresa cliente, como hemos estado platicando y comentando. La gran ventaja del mercado OTC es su flexibilidad. Como los contratos son, como hemos dicho, trajes a la medida, se pueden adaptar perfectamente a las necesidades específicas de cobertura o inversión de los participantes en términos de monto, fecha de vencimiento, activo subyacente exacto, etc. Sin embargo, esta flexibilidad viene con algunas contrapartidas. Generalmente hay menor transparencia de precios en comparación con las bolsas. Los precios no son tan públicos y, fundamentalmente, existe un mayor riesgo de contraparte ya que no hay una cámara de compensación central. Este riesgo de contraparte en el mercado OTC no significa que no se gestione. Se mitiga a través de acuerdos contractuales estandarizados a nivel internacional, como el ISDA Master Agreement. ISDA es la International Swaps and Derivatives Association. Entonces tiene su contrato maestro, su contrato marco, digamos, el ISDA Master Agreement, que establece los términos generales de la relación de derivados entre dos partes y también mediante el uso de colaterales o márgenes bilaterales, donde las partes exigen garantías entre sí para cubrir las exposiciones. Ejemplo para Banobras en los mercados. Si Banobras necesita cubrir una exposición muy específica de, digamos, 17.3 millones de dólares para el día 23 de un mes, probablemente usaría un forward de dólares pesos en el mercado OTC con un banco, ya que puede personalizar el monto y la fecha exacta. Si quisiera tomar una posición más general sobre el dólar para un vencimiento trimestral estándar, podría considerar usar futuros de dólar peso en MEXDER, aprovechándose la liquidez y la mitigación del riesgo de contraparte de la cámara de asigna, que la cámara de asigna es la cámara de compensación de MEXDER. Ambos tipos de mercados organizados y OTC son vitales y complementarios para el funcionamiento del sistema financiero global y para la gestión de riesgos de las instituciones.
Entender dónde se negocia un instrumento nos dice mucho sobre sus características de estandarización, liquidez y riesgo de contraparte. Hemos visto qué son los derivados y dónde se negocian. Ahora, de manera introductoria, porque este es un tema que retomaremos con mucho más profundidad más adelante, especialmente la cobertura, ¿para qué se utilizan principalmente estos instrumentos? Principalmente, los derivados cambiarios se utilizan para dos grandes fines, aunque hay un tercero que también se menciona. El primero y el más importante desde la perspectiva de una institución financiera responsable, y en particular para una banca de desarrollo como Banobras, es la cobertura o hedging. La cobertura consiste en utilizar estos instrumentos para reducir o eliminar el riesgo asociado a movimientos adversos en los tipos de cambio. El objetivo no es ganar dinero con el derivado en sí, sino proteger el valor de un activo, un pasivo, un ingreso futuro o un gasto futuro que esté denominado o expuesto a una moneda extranjera. Por ejemplo, una empresa mexicana que tiene una deuda en dólares utiliza un derivado para fijar cuántos pesos le costará pagar esa deuda, sin importar si el dólar sube o baja. Para Banobras, la cobertura es una herramienta esencial de gestión de riesgos. El segundo uso más común es la especulación. Aquí el objetivo es diferente. Se trata de tomar una posición en un derivado con la expectativa de obtener una ganancia si el tipo de cambio se mueve en la dirección que el especulador anticipa. El especulador asume un riesgo, esperando ser recompensado por ello. El apalancamiento que ofrecen muchos derivados puede hacer que la especulación sea muy atractiva para algunos, pero como dijimos, también es muy riesgosa. Si el mercado se mueve en contra, las pérdidas pueden ser significativas. Es importante recalcar que la especulación con fines de lucro no suele ser un objetivo para una institución como Banobras, cuyo mandato es la prudencia y la estabilidad. El tercer uso, menos común para la mayoría de los participantes y más propio de mesas de trading muy especializadas, es el arbitraje. El arbitraje consiste en intentar explotar pequeñas y fugaces diferencias de precios para el mismo activo o equivalentes en diferentes mercados o instrumentos, con el objetivo de obtener una ganancia teóricamente libre de riesgo. En la práctica, estas oportunidades son muy difíciles de encontrar y ejecutar en mercados eficientes. Ejemplo para Banobras de usos. Un ejemplo de cobertura. Banobras emite un bono a 5 años en euros para protegerse del riesgo de que el euro se aprecie frente al peso durante estos 5 años, encareciendo sus pagos de intereses y principal en términos de pesos. Banobras entonces podría usar un swap de divisas euro-pesos. Este es un uso de cobertura. Especulación. Hipotético, y no quiero que sea representativo de Banobras, pero para fines explicativos. Un fondo de inversión cree que el peso mexicano se va a apreciar fuertemente contra el dólar
en los próximos 3 meses, podría comprar futuros de pesos dólar en MEXDR o un Non-Deliverable Forward, un NDF de dólares peso, esperando venderlos más caros o liquidar con ganancia. Esto sería especulación. La clave que quiero que se lleven de esta sección es que los derivados son herramientas increíblemente versátiles. Permiten a las instituciones y empresas separar riesgos específicos, como el riesgo de tipo de cambio, de otras actividades. Transferir esos riesgos a quienes están más dispuestos o mejor capacitados para gestionarlos y tomar exposiciones al mercado de maneras que simplemente no serían posibles utilizando únicamente operaciones spot o cash. En los próximos temas del curso profundizaremos mucho más en las estrategias de cobertura, que son el enfoque principal para Banobras. Y bueno, pues con esto llegamos al final de nuestro tema 2. Ha sido un módulo denso, pero espero que muy clarificador sobre una de las distinciones más importantes en los mercados financieros. Hemos establecido la diferencia fundamental entre las operaciones cambiarias tradicionales y los instrumentos financieros derivados. Vimos que los derivados obtienen su valor de un activo subyacente, como un tipo de cambio, y poseen características como el apalancamiento y la liquidación futura. Introdujimos conceptualmente los forwards, los entregables y los no entregables, los futuros, las opciones y los swaps de divisas. Y también distinguimos entre los mercados organizados, donde se negocian algunos de ellos, y los vastos mercados OTC over the counter. Finalmente, tocamos los usos principales de estos instrumentos, destacando que, si bien la especulación es un componente del mercado, la cobertura es el uso primordial y estratégico para una institución como Banobras. Esta comprensión es absolutamente vital, ya que en la próxima sesión de nuestro curso comenzaremos a explorar las estrategias cambiarias y luego profundizaremos de manera muy específica en el dilema y las implicaciones de especulación versus cobertura, donde veremos cómo estos instrumentos se aplican en la práctica para gestionar riesgos. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo y su atención. Los espero con mucho gusto en el siguiente tema y pues con esto concluimos nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos, descansen y nos vemos mañana.